Nunca imaginé tener que luchar por algo que ya era mío. De niña, llevé una vida tranquila y sencilla. Mi padre, John, era un hombre trabajador que había construido su pequeño negocio desde cero. Un taller de carpintería que se hizo famoso en nuestro pueblo por la calidad de su artesanía. Mi madre, Evelyn, había sido profesora de secundaria antes de fallecer cuando yo tenía 15 años. Después de su muerte, solo quedábamos mi padre y yo. Éramos un equipo, apoyándonos mutuamente de una manera que la mayoría de la gente no comprendía. Él no era solo mi progenitor, era mi mejor amigo. Sin embargo, mi familia extendida era otra historia. Mi padre tenía una hermana menor, Debra, y ella tenía una hija, Laura. Mi prima era solo un año menor que yo, pero no podríamos haber sido más diferentes. Mientras yo fui criada para ser independiente, responsable y trabajadora, a Laura la habían malcriado toda su vida. Tía Debra siempre la mimó, tratándola como a una princesa que merecía el mundo sin tener que mover ni un dedo. En cambio, yo tenía que ganarme todo lo que tenía. Laura y yo nunca fuimos cercanas, pero nos tolerábamos en las reuniones familiares. Nunca envidié su estilo de vida, pero sabía que ella envidiaba el mío de maneras que jamás admitiría. No es que yo tuviera más dinero o posesiones. Ella tenía de sobra sino porque yo contaba con el amor de mi padre, algo que ella nunca recibió de verdad de su propio progenitor. Tía Debra siempre estuvo demasiado ocupada asegurándose de que Laura tuviera bolsos de diseñador, vacaciones extravagantes y los últimos gadgets como para prestarle verdadera atención. Aún así, jamás pensé que Laura se convertiría en mi enemiga, hasta que mi padre falleció. Su muerte fue repentina, un infarto a medianoche. Él había gozado de buena salud, o eso creía. Un día estaba aquí, llamándome para recordarme el almuerzo del domingo, y al siguiente me encontraba en una funeraria eligiendo un ataúd. El dolor era asfixiante. Mi padre había sido mi roca, mi refugio, y ahora se había ido. Lo único que me quedaba de él era nuestra casa, su negocio, y los recuerdos que habíamos construido juntos. Fue durante el recibimiento fúnebre cuando percibí por primera vez que algo andaba mal. Laura se comportaba extrañamente. Al principio, interpretaba el papel de la pariente afligida, secándose las lágrimas y suspirando de manera dramática mientras conversaba con familiares distantes. Pero cuando creyó que nadie la observaba, se le bajó la máscara. La escuché hablar en voz baja con su madre, esbozando una sonrisa maliciosa mientras murmuraba algo que no pude descifrar. Luego, al pasar cerca de ellas, oí unas palabras que me helaron la sangre. «Ella cree que lo va a tener todo», murmuró Laura con la voz teñida de diversión. «Es tan despistada. Hay una laguna legal, ya verás». ¿Una laguna legal? Me detuve en seco, pero antes de que pudiera darme la vuelta para enfrentarla, un amigo de la familia me arrastró a una conversación. Cuando logré zafarme, ya Laura y tía Debra se habían ido. Esa noche, regresé a una casa vacía, con el peso de la ausencia de mi padre sobre mí. Traté de sacudirme la sensación persistente de que algo iba a salir mal, pero mi instinto me decía lo contrario. Y mi instinto tenía razón. Una semana después, recibí una carta de un abogado, el abogado de Laura. Ella estaba impugnando el testamento de mi padre. Apenas podía creer lo que leía. Afirmaba que mi padre le había prometido verbalmente una parte de su herencia antes de morir. No tenía documentación ni pruebas, solo su palabra. Pero en nuestro estado existía una laguna legal que permitía que los acuerdos verbales se consideraran válidos bajo ciertas circunstancias. Si lograba convencer al tribunal de que mi padre le había hecho esa promesa, podría llevarse una porción significativa de lo que él me había dejado. Estaba furiosa. No solo se aprovechaba de una tecnicidad legal, sino que se aprovechaba de mi dolor. Mi padre jamás le habría prometido nada, y ella lo sabía. Pero eso no le importaba. Vio una oportunidad y la aprovechó. Llamé de inmediato a mi propio abogado,
No iba a permitir que ganara. Pero lo que no imaginaba era que Laura no solo quería una pequeña parte de la herencia, ella lo quería todo. Y no se detendría ante nada para quitármelo. Miré la carta en mis manos, con el pulso acelerado. Laura me estaba demandando. No se limitaba a impugnar el testamento. Me demandaba por lo que ella afirmaba que era su parte legítima de la herencia de mi padre. Mi estómago se retorció al leer el lenguaje legal. Mis dedos apretaban el papel hasta que se arrugaba en los bordes. Esto no era solo una reclamación insignificante. Estaba llevando a cabo un ataque legal a gran escala, mancillando el nombre de mi padre. Todo por un dinero que jamás debió ser suyo. No podía creer tal desfachatez. Apenas había tenido tiempo para llorar mi pérdida antes de que ella se abalanzara como un buitre, acechando lo que pensaba sería una presa fácil. ¿Y lo peor? Ni siquiera necesitaba el dinero. Laura siempre había vivido de manera lujosa, aprovechándose de la fortuna de su madre y de malas decisiones financieras. Pero la casa de mi padre, su negocio, sus ahorros, eso era todo lo que me quedaba de él. No podía permitir que ella se lo quitara. Llamé a mi abogado, David Thompson, a primera hora de la mañana siguiente. Era un amigo de la familia, en quien mi padre había confiado durante años. Si alguien podía ayudarme a combatir esto, era él. No tiene caso, me aseguró David tras revisar los documentos. Ella afirma que hubo un acuerdo verbal, pero no hay pruebas escritas. Es increíblemente difícil de probar en corte. Pero ella lo intenta de todas maneras, murmuré. David suspiró. Porque gente como ella sabe que puede retrasar, alargar las cosas y hacerte la vida miserable en el proceso. Es un juego, Olivia. Y está apostando a que no tienes la energía para contraatacar. Tenía razón en algo. Estaba agotada, emocionalmente drenada por la pérdida de mi padre, por la soledad de despertar en una casa vacía, por el dolor sofocante que me impedía respirar. Pero no me rendiría. No con mi padre, ni con nuestra casa, ni con la vida que él tanto se había esforzado en construir. Pocos días después, me encontré con Laura en una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi tía, y casi lo había evitado para evadir el drama. Pero sabía que, si me quedaba en casa, parecería que le temía. Me negué a darle esa satisfacción. Ella me esperaba. Olivia, dijo con voz empalagosa mientras se acercaba cerca de la mesa del buffet. Me alegra que estés aquí. No puedo decir lo mismo, le respondí, negándome a mostrar una cortesía fingida. Ella esbozó una sonrisa maliciosa, tomando un sorbo de su vino. ¿Supongo que recibiste mi carta? Oh, la recibí, dije cruzando los brazos. Y espero que estés lista para la humillación de tu vida cuando esto sea desestimado en corte. Laura rió, un sonido ligero y burlón. Oh, Liv, realmente no lo entiendes, ¿verdad? No vas a ganar. Puede que tengas el testamento a tu favor, pero yo tengo algo más fuerte. ¿Y qué es eso? El tiempo. Colocó su copa de vino inclinándose un poco. Puedes pelear, pero no terminará rápido. Se alargará por meses, quizá años. Te ahogarás en honorarios legales mientras yo me siento a ver cómo sufres. Y eventualmente te rendirás, porque no tendrás otra opción. Sentí que mis uñas se clavaban en las palmas. ¿Crees que simplemente puedes aguantarme más tiempo? Sé que puedo, susurró, con los ojos brillando de confianza. No tienes la fortaleza para esto. Te quebrarás antes que yo. Apreté la mandíbula, negándome a dejar que viera la duda que se insinuaba en mí. Nunca antes había luchado contra alguien como Laura, alguien que veía las batallas legales como un deporte, que disfrutaba del espectáculo de ver a los demás retorcerse. Pero si ella pensaba que yo era débil, si creía que me rendiría y le entregaría todo lo que mi padre me había dejado, pues se llevaría una sorpresa. Durante semanas, las palabras de Laura me perseguían. Te quebrarás antes que yo. La arrogancia, el sentido de derecho hacían hervir mi sangre. Ella creía que ya había ganado.
que el dolor me derrotaría y me haría rendir hasta que cediera. Pero ella no tenía ni idea con quién se estaba metiendo. Las primeras semanas después de recibir la demanda estuvieron llenas de interminables reuniones legales. Mi abogado, David, trabajó sin descanso, presentando mociones para desestimar el caso, reuniendo pruebas y preparándome para la batalla que se avecinaba. Laura no tiene ni una base, me aseguró David, pero ella tiene dinero y paciencia y espera que tú no los tengas. Apreté los dientes. Entonces demostraremos que se equivoca. Laura siempre había contado con que la vida fuera fácil. Estaba acostumbrada a que la gente hiciera lo imposible por conseguirle lo que quería, pero no estaba preparada para que yo la enfrentara en cada paso del camino. La batalla comenzó oficialmente cuando asistimos a la primera audiencia. Era una sesión preliminar para determinar si la demanda de Laura tenía méritos para seguir adelante. Ella irrumpió en el juzgado con tacones de diseñador y una sonrisa de suficiencia, como si entrara a un spa en lugar de a una sala de justicia. Tía Debra estaba a su lado, luciendo igual de engreída. Yo, por mi parte, entré con la cabeza en alto, dejando mi dolor enterrado bajo capas de determinación. Había terminado de llorar. Ahora, luchaba. El abogado de Laura, un hombre de rostro afilado llamado Greg Fisher, se levantó y argumentó que mi padre había prometido a Laura una parte de su herencia antes de morir. Afirmaba que Laura tenía testigos personas que podían atestiguar que mi padre había hablado de darle parte de su negocio como una inversión familiar. Me reí por dentro. Mi padre jamás lo haría. David se levantó, con tono calmado pero autoritario. Señoría, el testamento es cristalino. El señor John Mason dejó todo a su hija, Olivia. No existe ningún documento legal, ni grabación, ni declaración escrita que respalde la afirmación de la demandante. Estamos preparados para demostrar que esta demanda no es más que un intento oportunista de aprovecharse de un familiar en duelo. Miré a Laura. Su sonrisa se desvaneció apenas. El juez escuchó atentamente y luego dictaminó que el caso procedería a juicio. Los testigos de Laura serían llamados a declarar y tendríamos que defender mi legítima herencia en corte. Apreté los puños. Bien, iba a la guerra. Escalada. Comienzan los juegos. Lo que siguió fueron meses de ida y vuelta legal. Laura utilizó todos los trucos para retrasar el juicio, presentando papeleo innecesario, solicitando cantidades absurdas de documentación e incluso fingiendo problemas de salud que obligaron a reprogramar audiencias. Era evidente que lo alargaba a propósito, intentando agotarme emocional y financieramente. Pero lo que ella no se dio cuenta es que yo no tenía intención de irme a ningún lado. Mientras ella jugaba, yo cavaba más profundo. Empecé a investigar a sus testigos, amigos suyos, exnovios, incluso un antiguo compañero de trabajo que, según ella, había escuchado a mi padre hablar de darle dinero. Pero con la ayuda de David, descubrimos la verdad. Un testigo había sido sobornado. Otro tenía antecedentes de fraude financiero. Y la mayor revelación, la misma Laura estaba ahogada en deudas, tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales impagados, e incluso un aviso de desalojo de hace 3 años que había ocultado a la familia. Esto no se trataba solo de codicia. Laura necesitaba mi herencia para salvarse. El gran error de Laura. Una tarde, mientras revisaba documentos con David en una cafetería local, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Anónimo. Pensé que te gustaría saber que tu prima ha estado hablando mal de ti. Adjunto había un video. Al darle play, mi estómago se encogió. Era Laura en un bar, visiblemente ebria, riendo con un grupo de personas. La cámara temblaba, pero su voz era perfectamente clara. «Claro que voy a ganar», decía arrastrando las palabras. «Esa idiota Olivia no tiene agallas para pelear, y aunque las tenga, ¿a quién le importa? Seguiré así hasta dejarla en bancarrota. Al final, tendrá que ceder». Mi sangre se heló. No solo estaba confiada, sino que se burlaba de mí,
Me menospreciaba, me subestimaba en cada paso. Inmediatamente le reenvié el video a David. Esto, dijo con una leve sonrisa, es exactamente lo que necesitábamos. ¿El desenlace en la corte? Finalmente llegó el día del juicio. Laura entró, vestida como si asistiera a un desfile de moda en lugar de a una audiencia legal. Tía Debra estaba a su lado, rebosante de confianza. Yo me senté, tranquila y en silencio, dejando que ella creyera que ya había ganado. Su abogado presentó su caso primero. Los testigos subieron uno a uno, contando sus historias ensayadas. Cuando llegó nuestro turno, David los desmanteló con una eficiencia implacable. Señorita Green, dijo dirigiéndose a una excompañera de trabajo de Laura. Usted afirmó haber oído a John Mason prometer apoyo financiero a Laura. ¿Puede confirmar la fecha? La mujer vaciló. No lo recuerdo exactamente, pero fue hace algún tiempo, el año pasado. David deslizó un documento por la mesa. Este es su historial laboral. Se muestra que dejó su trabajo 8 meses antes del fallecimiento del señor Mason. Nos está diciendo que escuchó esta conversación antes de que mi cliente aún tuviera un testamento. La testigo tartamudeó. Debo haberme equivocado con el tiempo. David se dirigió al juez. Señoría, solicitamos que este testimonio sea desestimado por no ser fiable. El juez asintió. Sostenido. 1 a 1, el caso de Laura se desmoronó. Y entonces, el golpe final. David reprodujo el video. El rostro de Laura palideció. Sus propias palabras, su arrogancia, su franca admisión de haber manipulado el caso, retumbaron en la sala. La expresión del juez se endureció. Señorita Laura, este es un intento vergonzoso de manipular el sistema legal. No solo se desestima el caso, sino que remitiré este asunto para una revisión por fraude. Miré a Laura. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror. El juez se volvió hacia mí. Señorita Olivia, usted es la heredera legítima de la herencia de su padre. Este caso ha terminado. Una ola de alivio me embargó. Había ganado. ¿Y Laura? Ella lo había perdido todo, pero aún no había terminado con ella. En el momento en que el juez desestimó el caso, pensé que Laura saldría de la sala enfurecida, pero se quedó sentada, paralizada, con sus manos perfectamente manicuras apretadas en puños. Había perdido. La herencia, el negocio, la casa, todo lo que mi padre me había dejado, era legalmente mío, tal como siempre debió ser. Pero el daño real no fue solo financiero. Fue público. La noticia se difundió rápidamente por el pueblo. Laura había entrado al juzgado actuando como una reina lista para reclamar su trono, pero salió desacreditada, humillada y al borde de la ruina financiera. Debí sentirme satisfecha, pero aún no había terminado. El comienzo de la venganza. Una semana después del fallo, recibí una llamada de David. Su voz sonaba divertida. «Quizás quieras chequear las noticias locales», me dijo. Saqué mi teléfono y allí estaba. Un artículo exponiendo la demanda fraudulenta de Laura. Alguien había filtrado las transcripciones de la sala, incluido el video de su confesión en estado de ebriedad. El artículo detallaba cómo había fabricado testigos, manipulado el sistema legal e intentado robarle a su propia familia. Sonreí. Ya tenía una buena idea de quién había sido el responsable de la filtración. Para la mañana siguiente, el nombre de Laura estaba en todas partes. Las redes sociales la destrozaban, tildándola de consentida, malcriada y patética. ¿Su reacción? Pura desesperación. El colapso de Laura. No recibí noticias directas de Laura, pero sí escuché por ahí. Al parecer, sus problemas financieros habían llegado a un punto crítico. Los acreedores la acosaban y su madre, tía Debra, ya no estaba dispuesta o ni siquiera podía rescatarla. 2 semanas después del juicio, apareció en la casa de mi padre. Estaba en medio de ordenar algunas pertenencias viejas de mi papá cuando oí un fuerte golpe en la puerta. Mi estómago se encogió.
Ya sabía quién era antes de siquiera mirar por la mirilla. Respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaba Laura, luciendo muy diferente a la arrogante mujer que había enfrentado en el tribunal. Sus ojos estaban enrojecidos, su cabello desordenado, y por primera vez en su vida, se veía pequeña. «Olivia», empezó con voz ronca, «necesito hablar». Cruzando los brazos le contesté. «¿Sobre qué, Laura? ¿Sobre cómo intentaste robarme? ¿Sobre cómo te humillaste?» Ella se estremeció, pero siguió. «La he cagado, ¿vale? Pensé que podía ganar y me equivoqué, pero no tengo a dónde ir». Solté una risa amarga. «¿No tienes a dónde ir? Eso es irónico, porque trataste de quitármelo todo. ¿Dónde pensaste que irías si hubieras ganado?» Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero yo no sentí ni un ápice de compasión. «Quizá porque así es». Ella negó con la cabeza. No, solo cometí un error. Por favor, Olivia, solo necesito un lugar donde quedarme hasta que lo solucione». La miré, atónita ante su descaro, después de todo lo que había hecho. Tras meses intentando arruinarme la vida, tenía el descaro de pedirme ayuda. Por un instante, consideré cerrar la puerta en su cara, pero luego se me ocurrió una mejor idea. Me hice a un lado. «¡Entra!». La ultimate venganza Laura vaciló, claramente sin esperar que la dejara pasar tan fácilmente. Pero no cuestionó mi decisión y entró, mirando a su alrededor en la casa que intentó quitarme. La llevé a la sala y le hice señas para que se sentara. Se posó al borde del sofá, retorciéndose las manos. «Haré lo que sea», dijo rápidamente. «Puedo trabajar, ayudar en lo que haga falta». La interrumpí. «Solo hay una condición si quieres mi ayuda». Ella levantó la mirada, esperanzada. «Lo que sea. Dime». Sonreí lentamente. «Necesitas disculparte públicamente». Su rostro se torció. «¿Qué?». «Lo oíste bien», le dije. «Quiero una disculpa pública, en redes sociales, en persona, donde sea. Vas a admitir que mentiste, que intentaste robarme y que mereces cada crítica que recibes». La boca de Laura se abrió y cerró como la de un pez jadeando por aire. «Olivia, yo no puedo». «Entonces no puedes quedarte». Guardó silencio por un largo momento, con la cara pálida. Luego tragó saliva. «Está bien», murmuró. Saqué mi teléfono, abrí su página en redes sociales y se la pasé por la mesa. «Hazlo ahora». Sus manos temblaban mientras tomaba el teléfono. Lentamente, comenzó a teclear. Yo observaba cada palabra que aparecía en la pantalla. «Quiero disculparme públicamente con mi prima, Olivia. Erróneamente intenté arrebatar algo que no me pertenecía. Y lamento profundamente mis acciones. Cometí un terrible error y estoy verdaderamente arrepentida por el dolor que causé a ella y a nuestra familia». La miré, con la mandíbula apretada. Luego, con un profundo suspiro, presionó «publicar». «Bien», me puse de pie. «Ahora vete». Laura parpadeó. «Pero, ¿dijiste?» «Dije que necesitabas disculparte. Nunca dije que te dejaría quedarte después de hacerlo». Su rostro se desmoronó. Una mezcla de sorpresa, traición y desesperación. «Eres una zorra», espetó, poniéndose de pie de golpe. Solo sonreí. Se necesita ser igual para reconocer a igual. Salió furiosa, golpeando la puerta al marcharse. La observé desde la ventana mientras bajaba tambaleándose, con la cara enrojecida por el llanto. Y yo no sentí nada, ni culpa, ni lástima, solo satisfacción, porque finalmente se había hecho justicia. Después de que Laura salió de mi casa, me senté en el sofá por un largo rato, dejando que el peso de todo se asentara. Se acabó. Realmente se acabó. No más fechas de corte, no más amenazas, ni más esperar el próximo movimiento en su ridículo juego. Había ganado no solo en el sentido legal, sino en todos los sentidos que importaban. Laura siempre había sido de esas personas que creían ser intocables, que no importaba lo que pasara, siempre habría alguien para limpiar sus desastres.
Pero esta vez no había red de seguridad. Su reputación estaba arruinada, sus finanzas destrozadas, e incluso tía Debra finalmente se había distanciado de ella. Al día siguiente, su disculpa pública comenzó a causar revuelo. La misma gente que susurraba a mis espaldas durante el juicio, ahora susurraba sobre ella. Algunos la llamaban patética, otros decían que se lo merecía. Unos pocos incluso trataron de defenderla, argumentando que había cometido solo un error. Pero la mayoría veía la realidad. Karma en su forma más pura. Esa tarde regresé al taller de mi padre. Habían pasado meses desde la última vez que crucé esas puertas sin sentir el peso del dolor, pero hoy se sentía distinto. El aroma a acerrín y barniz aún impregnaba el aire, como siempre lo hizo cuando era niña y observaba a mi papá trabajar. Pasé mis dedos sobre una de las piezas de mobiliario sin terminar, que él había dejado aquel pequeño mecedora de madera, que había estado fabricando sin un motivo en particular. Fue su último proyecto antes de morir. Durante tanto tiempo, temí que luchar por este lugar, por su legado, significara aferrarme al pasado. Pero ahora comprendí algo. Ya no era solo su legado, era mío. ¿Qué pasó con Laura? Unas semanas después, escuché por los rumores que Laura había abandonado el pueblo. No tenía dónde quedarse, ni trabajo, ni nadie dispuesto a ayudarla. Aparentemente, había intentado contactar a viejos amigos, pero nadie quería asociarse con ella tras todo lo que había salido a la luz. Por un momento me pregunté si finalmente había aprendido la lección, si tocar fondo la obligaría a hacerse responsable de su vida. Pero luego, oí que estaba intentando colarse en la vida de otro hombre adinerado, esperando conseguir un nuevo sugar daddy que financie su estilo de vida. Algunas personas simplemente no cambian. Avanzando. Un mes después del juicio, me paré frente a la casa de mi padre, mi casa, y finalmente me permití respirar. Por primera vez en mucho tiempo, ya no me agobiaban la ira, el dolor ni el miedo. Había protegido mi hogar, el negocio y el nombre de mi padre. Pero, ¿qué era lo más importante? Me había protegido a mí misma. ¿Y Laura? Pues ella pasó toda su vida creyendo que era la persona más lista en la sala, que podía maniobrar, resistir y superar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero al final, solo se superó a sí misma. Esta es la historia de cómo luché por lo que siempre me había pertenecido, y cómo, a pesar de la traición y el engaño, conseguí mantener vivo el legado de mi padre.